¿Cómo les va? Es mitad de semana y nos da muchísimo gusto saludarlos en La UNAM Responde, una tarde más para seguir haciendo eco de todos esos trabajos que se generan al interior de nuestra casa de estudios. Como cada día, les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que sigamos haciendo juntos este programa universitario. Ustedes ya las conocen y además están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Y esta tarde nos acercaremos a una de las propuestas que ofrece el Museo Universitario del Chopo, que nos invita a conocer cómo es que las revistas se convirtieron en espacios alternativos. No te vayas. El arte y la cultura en los años 60 encontraron en las revistas independientes de México, América Latina y también de Estados Unidos una forma para que los artistas dieran a conocer sus creaciones y bueno, con el paso del tiempo estas publicaciones se convirtieron también en foros de experimentación para la literatura. Esto fuera de los círculos oficiales y bueno, en estos ambientes o sobre estos ambientes, pues el Museo Universitario del Chopo sabe mucho porque bueno, forma parte de su espíritu. Y es ahí precisamente donde se presenta la exposición titulada Publicaciones Alternativas como Espacios Independientes. Y para hablarnos de esta muestra se encuentra aquí con nosotros la maestra Magali Lara, quien es artista visual y gestora cultural y bueno, quien desde hace ya más de 4 décadas ha creado obra relacionada con el cuerpo y las emociones a partir de temas como la identidad, lo femenino y la otredad y actualmente pues es la curadora de esta muestra. ¿Cómo estás, Magali? Bienvenida a La UNAM Responde. Pues muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Pues te conocemos como artista, tu trabajo ha sido pues exhibido en distintos espacios, principalmente de nuestro país, pero en este momento te conocemos como curadora. Cuéntanos de este acercamiento con el Museo del Chopo para presentar este recorrido en el tiempo. Bueno, esta exposición surge de una conversación muy larga con Pacho Paredes, a los dos nos interesan los impresos. Pensamos que los impresos son importantes a partir de los 60 de diferentes formas, como estrategias culturales, pero no digamos desde la cultura oficial, sino justamente desde una distancia a esa cultura. Y estos objetos ofrecen una perspectiva distinta, digamos que no es la idea de editar textos y publicarlos, sino es construir un espacio justamente de convivencia. Y creo que el paradigma, digamos, de convertirlo de un objeto a un espacio hace que la experiencia sea muy diferente. Y en esta exposición, digamos, a mí me interesan mucho las revistas editadas por artistas y me interesan también los libros de artista. Y a Pacho y el museo en general tenía una clara decisión por los fanzines y las revistas contraculturales. Y para mí y para él era importante que pudiéramos hacer una especie de genealogía donde podríamos ver las coincidencias de convertir en esta publicación en un espacio de convivencia, en un espacio de alteridad inclusive, y por otro lado, cuáles serían las diferencias entre un fanzine, un libro de artista, una revista de artista, ¿no? Claro. Básicamente ese es como el panorama. Es muy extenso, nosotros tratamos de hacer una lectura a partir del Aspen, que es la revista paradigmática, es una revista que está pensada como caja. La primera edición se hace en 64 y justamente es una caja que se abre y hay un montón de contenidos que le toca al espectador hacer uso de ellos. Hay discos, por ejemplo, hay textos que no están en secuencia, hay obras o procesos de obras y cada número tenía un editor invitado y la propuesta cambiaba sustancialmente de un número a número, ¿no? Digamos, a partir de esa revista hacemos el eje de la exposición. Cuéntanos, comienza así, cuéntanos un poquito el recorrido. Se trata, como lo decía hace unos minutitos, pues un poco un viaje en el tiempo que nos habla de piezas, de objetos y no solamente de revistas, sino de estos trabajos, resultado de un proceso creativo importante. Sobre todo, la idea de todos estos objetos, curiosamente, era
tener una experiencia del arte o de la cultura desde un lugar que no era el oficial, ¿no? Digamos que las subculturas están presentes o la parte experimental está muy presente. Y entonces el guión básicamente tiene que ver primero como eje la revista Aspen, un poco porque es el paradigma, pero es una revista con mucho dinero, muy bien producida, con artistas de mucha importancia, artistas o escritores y otro tipo de material. Pero curiosamente también queríamos hacer un énfasis en los años 80. Los años 80 en México es interesante que sí existió una gran cantidad de revistas objetos, de publicaciones. Decimos publicaciones porque, digamos, por ejemplo, en fanzines hay unos que son 2 hojas engrapadas, ¿no? Es una publicación. Claro. No sé si es una revista, pero digamos es una publicación que tiene una función en ese momento y en ese sentido como de ansiedad de comunicar algo que no estaba puesto en ningún otro lado. Entonces, y es, a fin de cuentas, el resultado de acuerdo a los productos, a los artículos que tienes a tu alcance. Claro, es el famoso do it yourself, así. Recursos. Pero sobre todo, ya sabes, era la urgencia de hacer algo con un contenido que tú necesitabas comunicar, pensando que había una comunidad que estaría interesada en eso y que el intercambio era mano a mano. Y entonces tenemos, digamos, está Aspen, están las revistas culturales alternativas, hay unas de México, hay unas latinoamericanas, muy experimentales también, más o menos de la época de Aspen, como es Diagonal Cero, Hexágono, Huevos de Plata y algunas otras que se hicieron sobre todo en el Cono Sur, curiosamente durante las dictaduras. Y luego tenemos otros ejemplos en México muy relacionados con el concepto de poesía. Es interesante porque en las latinoamericanas la idea de poesía tiene que ver con algo mucho más experimental, una mezcla inclusive de poesía y política. Y en México la poesía se convierte en los 80 uno de los temas más tratados, pero está visto desde diferentes perspectivas. Finalmente está la historia de los fanzines y las revistas contraculturales y algunos ejemplos de revistas también contraculturales norteamericanas, hechas desde el barrio, con lo que hay, con lo que está a la mano. Y creo que con los fanzines pasa un poco lo mismo, digamos, hay algunos ejemplos que te digo son a veces un papel doblado, pero la idea es la necesidad, la urgencia. Y por supuesto muchos de los fanzines comenzaron muy vinculados con la escena del rock, ¿no? Sobre eso te quería platicar. ¿Cuáles son los usos, cuáles son estos mensajes que están ahí guardados y que en algún momento, por supuesto, marcaron época, por decirlo de alguna manera? Creo que la primera parte sería que de pronto la revista se volvió como un objeto que podía causar una experiencia interesante en el espectador, ¿no? Si pensamos en el siglo XX, la idea del espectador, inclusive el lector, como alguien que se apodera y ejerce su propia autoridad con el texto, es un tema importante, pero en los 60 creo que aparece el cuerpo y también la diferenciación ante una cultura hegemónica y empiezan a aparecer diferentes contenidos. En los fanzines particularmente sí tiene que ver con mucha precariedad, con el ambiente del rock, con las subculturas y también con una idea del pensar el cuerpo, pensar el lenguaje, pensar en la vida nocturna en el espacio público de otra forma, ¿no? La colectividad es importante, pero también es cierto que está todo el tiempo el tema de la precariedad, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nos mencionabas hace unos minutos, que lo que buscaban era salirse justo de las reglas de las instituciones oficiales, que tiene que ver más con la contracultura, con lo que querían decir grupos quizás minoritarios, lo que querían experimentar. ¿Cómo este discurso se ha ido modificando a lo largo de, pues son que 50, 60 años, y en particular con la llegada de la era digital? ¿Qué lugar ocupa? La última pregunta que tenemos justamente en la exposición es ¿por qué, si existe el Internet, hay una proliferación de fanzines actualmente? No tenemos la respuesta, por supuesto, ¿no? Pero tengo la impresión que el fanzine tiene algo muy físico, tiene algo muy corporal, ¿no?
tiene esta parte afectiva que está puesto justamente en la fabricación de estos objetos que lo digital no tiene, ¿no? Hay una cosa presencial, digamos, la ¿no? materialidad. Una materialidad, pero también creo que sigue sirviendo, fíjate, aún a pesar de la distancia, para dar contenidos distintos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, las feministas tienen un montón ahora de proyectos editoriales que tienen que ver con eso, con una diferenciación de cómo se entiende la sexualidad femenina, pero también una parte, vamos a decir, de proponer otras maneras de vivir, ¿no? Que eso está presente en los fanzines desde el día 1. ¿No? Digamos, no es que ellos reaccionan ante lo oficial, no se sienten reconocidos, no estaban reconocidos. No había en este mundo espacio para lo que la experiencia de su vida diaria y de su mundo afectivo. Creo que, digamos, el ejemplo del rock, acuérdate, la historia tremenda del rock, pues es muy claro, ¿no? El rock en español tardó mucho en estar presente de una manera, como en la manera actual, ¿no? El rock era totalmente underground y había que ir a unos lugares bien raros para poder escucharlo, claro. Pero son los artistas, los mismos artistas los que generan estos nuevos espacios en los 80 para escuchar rock, ¿no? Y para ver teatro independiente y para ver exposiciones también, ¿no? Oye, y después de realizar pues toda esta revisión, que por supuesto en exposición está, como bien nos dices, pues limitada, no podrían colocar ahí todo lo que ha sucedido a lo largo de estas 5 o 6 décadas, ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es pues sí, la lectura que se hace hoy de estos impresos, de estas revistas, de estas formas, de estas estrategias de comunicar que se han ido transformando con los años, pero al mismo tiempo tienen un objetivo claro que es el de el no reconocimiento, la no oficialidad? Bueno, para empezar, muchas de estas cosas que empezó como experimental ahora son parte de una manera de pensar los impresos, ¿no? La temporalidad, la posibilidad de que sean cosas muy participativas. Tú puedes ver, digamos, que los libros de los niños, por ejemplo, los catálogos de exposiciones, que está este concepto de más que una lectura, es una experiencia, ¿no? Eso es en términos generales. Yo creo que lo que es interesante aquí es trazar una historia reciente de cómo algo tan sencillo como una revista puede tener usos diferentes, pensado desde la materialidad, desde el contenido, por supuesto, pero también sobre las estrategias de cómo se construye un impreso. En muchos de los casos, por ejemplo, con Ulises Carrión o con Felipe Ehrenberg o Marta Elion, que son de estos editores latinoamericanos, mexicanos, tenía que ver justamente con proyectos colectivos, proyectos de construir redes, de participar en el trabajo, pero también una revisión de qué es el arte y qué es la vida diaria en el arte, ¿no? Había una idea de poder traer la vida cotidiana al proceso artístico. Ahora, eso no nos sorprende, pero en esa época me parece que sí. Los fanzines o las revistas contraculturales, tú lo ves en el diseño, en el uso de la tipografía, en el tipo de contenido, el tipo de experimentación con los textos, en la inclusión, por ejemplo, de los cómics. No son cómics para niños, son cómics muy para adultos, sobre sexualidad, sobre temas tabús. Bueno, todo eso yo creo que va tejiendo una historia que es interesante ahora, justo por estos años, para la gente que está haciendo fanzines, está haciendo revistas, entender que de dónde vienen sus propios anhelos, ¿no? De dónde vienen estas necesidades y también qué recursos a la mano siempre hay que pueden ser muy provocativos desde la inmediatez y desde la urgencia de decir eso que no está dicho por otro lado, ¿no? Claro, y queda ahí también la evidencia de que la forma de contar y de compartir importa e importa mucho. Hablas mucho, por supuesto, de estas herramientas que sirvieron para el arte, la cultura, la creación, la literatura en particular, pero lo mencionaste también. Los temas políticos, los temas sociales están ahí presentes. ¿Cómo es que desde esta muestra que podemos visitar en el Chopo, y ya para terminar por ahí, quedan pues abrazados todas estas temáticas y todos estos conceptos para poder comunicar? Yo creo que lo más importante es justamente en la manera como están concebidas esas revistas, habla de una manera de estar en el mundo, ¿no?
Digamos, en Aspen es muy claramente esta idea que arte y cultura tenían vínculos mucho más estrechos de lo que entonces se decía. ¿Te acuerdas? Había un campo muy definido y luego la cultura popular, la cultura en general, había como los desprecios a cierto tipo de expresiones culturales, ¿no? Yo creo que eso va cambiando y en Aspen es muy claro cómo eso que pensábamos que era mejor que otro, eso se va desvaneciendo, ¿no? Ese por un lado. En las revistas latinoamericanas y mexicanas, estas que te digo, de esta red, hay un momento político importante, una redefinición de la experiencia política como un ejercicio ciudadano, por así decirlo. Por cierto, digamos, hay también un mundo represivo en México, particularmente con el espacio público, en el cono sur, pues de otras muchas maneras. Y es interesante que pese a todas las dificultades, esta idea de comunicación con estas revistas a través del arte correo fue muy fuerte y también consolidó una manera de hacer arte conceptual desde lo latinoamericano. Luego tenemos el ejemplo de las revistas de contracultura que son de experiencias de barrio. Hay algunas que están como muestras que tiene que ver como procesos de crítica de la gentrificación que sufrieron ciertos barrios de Estados Unidos, de Nueva York en particular. Y en México yo creo que con los fanzines actuales hay mucho interés por justamente convocar otro tipo de vida. Hay muchas maneras de pensar la ecología, de pensar la alimentación, pero también los cuerpos disidentes, etcétera, etcétera. Se lee el momento en cada una de estas publicaciones, ¿no? ¿Siguen siendo estas publicaciones, estas herramientas, una forma de hacer comunidad? Yo creo que sí. Tú puedes ir a los festivales de fanzines, es interesante. Y bueno, hay muchos, además, antes, digamos, los fanzines pertenecían a una cierta zona, digamos, cultural, y los artistas tenían otra parte, más hacia revistas y más hacia libros de artista. Ahora este mundo es mucho más complejo. Si tú vas a alguna de estas ferias, es interesante la proliferación y las coincidencias y diferencias de todo este tipo de publicaciones que coinciden en un mismo lugar, bajo un mismo diálogo, ¿no? Y eso creo que lo hace súper interesante, ¿no? ¿Por qué se produce tanto, ¿no? Creo que es para comunidad, ¿no? Para construir, te digo, y la parte corporal, afectiva, creo que es importante también, ¿no? Claro. Aunque siempre se sabe que no se sabe, nunca sabe si va a haber un próximo número, ¿no? Claro. Siempre hay una incertidumbre económica, fundamentalmente. Pues ahí están las propuestas y varias preguntas también sin resolver a las que nos invita esta muestra, publicaciones alternativas como espacios independientes, que se inaugura a partir de mañana jueves en el Museo Universitario del Chopo, un espacio además al que no le es para nada ajeno este tipo de herramientas, de estrategias de comunicación desde la contracultura, desde lo que no es oficial y desde donde hay muchos mensajes que terminan siendo valiosos no solamente para los creadores, sino para la comunidad y para los públicos que lo reciben. Magali Lara, muchísimas gracias, artista visual, también gestora cultural y por supuesto curadora de esta exposición. Nos vemos en el Museo del Chopo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Magali. Y bueno, cambiamos de tema porque ahora ya les recordamos que pues dio inicio el tradicional remate de libros UNAM Verano 2023, que está ubicado en el Paseo de las Humanidades, justo frente a las islas, aquí en Ciudad Universitaria. La podemos visitar hasta el 18 de agosto y todos quienes pasemos por ahí podemos encontrar hasta un 80% de descuento en los libros que publica nuestra universidad y además podemos acercarnos al conocimiento generado por institutos, centros, escuelas y facultades en todas las áreas del conocimiento. Recuerden que podemos visitarlo de las 10 de la mañana a las 7 de la noche y si quieren saber más sobre este tradicional remate de libros universitarios, pueden consultar la página de libros.unam.mx. Vamos con Jacobo Dayan, quien hoy nos presenta una reflexión sobre algunos de los temas que han sido debate en los días más recientes, como son los libros de texto y la inseguridad en nuestro país. Buenas tardes. En estos días hemos presenciado una discusión muy acalorada sobre los libros de texto.
En buena medida, el tema de la seguridad, de la impunidad, de las violencias, nunca alcanza estos niveles de debate y de preocupación nacional. Con esto no digo que está mal discutir de los libros de texto, simplemente es una explicación de por qué en ya casi 20 años no hemos podido debatir ni solucionar el tema de la inseguridad, de las violencias y de la impunidad. Las soluciones siguen siendo las mismas: más militares, más fuerza, impunidad, prisión preventiva oficiosa, aumentar penas, pero la impunidad continúa siendo prácticamente absoluta y la violencia solamente crece. Evidentemente, ante las mismas respuestas, no habrá otras soluciones. Mientras no sea un debate nacional el tema de la seguridad con propuestas verdaderamente distintas, que incluyan el abate a la impunidad no en discurso, sino en la transformación de fondo de las fiscalías, en la creación de mecanismos especiales de justicia, en la creación de policías locales, seguiremos viendo lo mismo. Ahora que distintas personalidades se encuentran en una campaña que en teoría no es campaña, vemos que también repiten lo mismo. Del lado oficialista dicen continuidad. Continuidad quiere decir seguir con la impunidad, seguir con la militarización, y del otro lado no atinan a dar una respuesta congruente para reducir las violencias y la impunidad. Mientras la violencia, repito, y la impunidad no sean un tema de debate nacional a fondo, nada cambiará. Muchas gracias. Hay asuntos que no pierden vigencia. Y ahora hablemos de otro tema. Sabemos que la leche materna es muy importante para el desarrollo de un bebé. Sin embargo, en nuestro país, las madres que trabajan enfrentan un gran reto para poder alimentar a sus hijos. Y sobre esto va la siguiente entrega de UNAM Global TV. En México, únicamente el 33% de infantes de menos de 6 meses recibieron leche materna exclusiva. Esta cifra nos sitúa lejos de llegar a las metas de desarrollo sostenible de lactancia establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que van del 50 al 70%. Esto, a pesar de que del año 2018 al 2022 avanzamos del 28.3 al 33.6%. según datos de la última encuesta nacional de salud y nutrición. Y es que el cansancio, el estrés, la falta de apoyo familiar y el retorno al trabajo luego de la incapacidad por maternidad orillan a muchas mujeres a dejar la lactancia, inclusive antes de los 6 meses de vida de sus bebés. Si un niño no recibe la lactancia, primero va a tener diarreas, infecciones, enfermedades de oídos que pueden hacer que tenga problemas de aprendizaje, pero después va a tener enfermedades a mediano plazo. Para las madres trabajadoras, la conciliación entre lactancia materna y trabajo representa múltiples desafíos, y para enfrentarlos, especialistas recomiendan: necesitan estar bien empoderadas para decir que mi leche sirve para que venzan esos obstáculos que les vamos poniendo. 2 o 3 semanas antes de regresar de su incapacidad, empiece a extraerse la leche y almacenarla. Es importantísimo que todas las mamás supieran formar su propio banquito de leche. Entrenar a quien cuida al niño. ¿Por qué? Porque quien cuida al niño debe de estar cierto de que le tiene que dar la leche que mamá le dé. Un espacio digno donde ella pueda ir a amamantar a su bebé o bien a extraerse la leche. Eso lo puede hacer dentro de una jornada de 8 horas, 2 veces al día, de 30 minutos. Esa convicción de las mamás de informarse bien, de tratar de jalar a la familia, de tener una fuente fidedigna en función de lactancia. La lactancia materna incrementa la eficiencia y productividad de madres trabajadoras, ya que sus bebés se enferman menos y así se reduce el ausentismo. Además, continuar con la promoción de la leche materna dentro y fuera de los espacios laborales ayudará a tener infantes más fuertes y felices.
Hay mucho todavía que avanzar en este tema de la lactancia. Y bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todas las personas que hacen posible esta transmisión día con día y por supuesto invitándolos a ustedes a que nos acompañen el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.